Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. El verdadero tsunami informativo que estamos viviendo por parte de los medios de comunicación nacionales respecto de la precampaña electoral, de la campaña, de las elecciones, de los pactos, de los que se habla ahora especialmente, están diluyendo sin duda alguna todo lo que es la comunicación respecto de las elecciones autonómicas y locales que tenemos a la vuelta de la esquina. Los esfuerzos de los medios de comunicación regionales por contar qué está ocurriendo aquí, cuáles son los mensajes, y de los políticos que concurren a estos comicios, sin duda alguna se pierden en gran medida en todo ese mare magnum, en todo ese tsunami que yo les decía con anterioridad. Esto lo saben también los partidos políticos. A algunos les beneficiará, a otros, sin embargo, saldrán perjudicados. Porque claro, si hacemos un balance en estos momentos y hacemos ciertas preguntas, como por ejemplo, estamos analizando los ciudadanos en general cómo han gobernado en el ayuntamiento de cada una de nuestras ciudades o en la comunidad autónoma nuestros políticos, o cómo lo han hecho los políticos de la oposición que pretendían caso de haber gobernado. Lo hemos analizado, estamos ahora reflexionando sobre ese tema, sabemos qué es lo que proponen de cara a las elecciones, estamos en disposición de separar una cosa de la otra. La verdad es que parece complicado y faltan tan solo 10 días. ¿Cuánto va a influir realmente toda la información que se nos sigue dando de las elecciones generales? Sabemos que tenemos elecciones europeas, porque casi ni se habla de ellas. Vamos a analizar estas cuestiones y también a poner encima de la mesa los sondeos que a día de hoy existen y que manejan los medios de comunicación y desde luego también los partidos políticos. Lo vamos a hacer con Francisco Javier López, politólogo. Bienvenido, Francisco Javier. Muy buenas noches. Un placer contar contigo esta noche. Nos acompaña también Joaquín Asparren, periodista. Joaquín, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Encantado. Y Pablo Blesa, que es el decano de la Facultad de Comunicación de la UCAM. Bienvenido, Pablo. Hola, buenas noches. Feliz de estar aquí en esta tertulia de nuevo. Un placer. Y antes, ¿creéis que parece que la margarita de posibles pactos se está medio deshojando? Vamos a empezar hablando a nivel nacional, luego de las consecuencias que ello puede tener para la política autonómica, ¿no? Se está deshojando, se dice que no va a haber un pacto de entrar en el gobierno otro partido que no sea el Partido Socialista, seguramente va a ser monocolor, pero sí va a haber pactos de medidas, de acciones, de leyes, y que va a ser con Podemos, se está diciendo, es el socio preferente, aunque no se decide nada, la composición de la mesa, dejar fuera a Vox y a los independentistas. Todos estos movimientos, Pablo, ¿hasta qué punto crees que hay algo cerrado o no? Y en el caso de que lo haya, no se quiere contar para no influir en lo que vaya a ocurrir en las autonómicas y municipales. Yo creo que lo cierto es que durante la campaña sí que hubo ya algunos partidos, en concreto, por ejemplo, Ciudadanos, que fueron muy claros de con quién no iban a pactar y qué tipo de rol querían jugar después de las elecciones. Vimos cómo Ciudadanos se postuló inmediatamente como líder de la oposición, vimos cómo el PP, obviamente molesto por ese posicionamiento de Ciudadanos, también dijo que iba a hacer la oposición, y a partir de ahí las opciones que tenía el PSOE eran limitadas, por cuanto o bien tenía que pactar con una Macedonia de partidos políticos que incluía a todo el magma de partidos independentistas, cosa que para el PSOE, como además vemos hoy después del rechazo a que el señor Iceta, presidente del Partido Socialista Catalán, del PSC, pueda ser el presidente del Senado, es incómodo. Al final, el PSOE lo que ha ido diciendo, progresivamente filtrando, es que su intención es gobernar en solitario, es decir, sin cerrar programas electorales con otras fuerzas políticas, cosa que, por otra parte, no es el caso de Podemos, que quiere entrar en el gobierno. Así que tenemos esas dos posturas y tenemos algo importante, un acuerdo de esos dos partidos respecto a la mesa del Congreso. Esos dos partidos, Podemos o Unidas Podemos y el PSOE, sí que han llegado a un acuerdo respecto a la mesa del Congreso para el día 21. Creo que al PSOE le interesa gobernar en solitario y moverse en el espectro centro-derecha o hacia Ciudadanos, porque tiene 123 escaños y eso le da esa posibilidad. Joaquín, ¿estrategia o táctica? ¿Estrategia a largo plazo, 4 años, de lo que se habla ahora, o táctica pensando en las autonómicas? ¿En qué plan están los partidos políticos bajo tu punto de vista? Yo creo que el Partido Socialista está barajando la clave de gobernar un poco en la línea de lo que apuntaba Pablo. Quieren gobernar en solitario,
y quieren apoyarse puntualmente, digamos, en un pacto más o menos estable con Podemos, que dé estabilidad sobre todo al funcionamiento del Congreso de los Diputados, y en algunos momentos, cuando se necesiten otros apoyos, pues negociarlos puntualmente. Pero creo que los indicios apuntan a eso, un pacto no con participación. Veremos a ver en qué medida la resistencia de Podemos se va venciendo, probablemente un poco al calor de lo que pase también el 26 de mayo, de los resultados que saquen las distintas formaciones en torno a Podemos, que se presentan a los comicios municipales y autonómicos. Veremos el grado de resistencia de Pablo Iglesias a esa demanda suya, ¿no? Decir, no, nosotros queremos estar en el gobierno, en un posible gobierno de coalición. Últimamente ya se había suavizado el tema, hablando incluso de que, bueno, no nosotros directamente, sino personas independientes próximas a nuestra ideología. En fin, ya se va matizando eso, ¿no? Y, por otro lado, hombre, es interesante que el PSOE, vamos a dejarlo en interesante de momento, ya veremos cuál es el recorrido, que haya dejado fuera a los independentistas catalanes de la mesa del Congreso de los Diputados. Lo podía haber hecho, podía haber cedido uno de sus 3 componentes de la mesa, teniendo en cuenta que iba a tener una mayoría, digamos, cómoda si dejaba en manos de Esquerra Republicana de Cataluña un representante en la mesa del Congreso, contando con los 2 representantes de Podemos, con lo cual no se le alteraba la mayoría en el Congreso, en la mesa del Congreso al PSOE, pero es un gesto que luego ha tenido su réplica. Claro. La consecuencia, Iceta no va a ser presidente del Senado porque el Parlamento de Cataluña, con los votos independentistas, le ha dicho que no va a ser senador autonómico. Seguimos en ese principio de acción-reacción, de gobierno Madrid independentistas. Si tú no me das, yo no te doy, y vamos a ver qué recorrido tiene este tema. Pero vamos, yo creo que sí, que se busca esa estabilidad, digamos, de gobernar en solitario. Claro. Puntualizar simplemente que en realidad me interesa mucho lo que ha dicho Joaquín, porque lo que yo escuchaba de los líderes de Esquerra Republicana no era tanto que por no estar en la mesa del Congreso no iban a apoyar a Iceta, sino por algo mucho más rocambolesco, mucho más surrealista, que es que porque no se dejó intervenir por medidas disciplinarias en Soto del Real en la cárcel al señor Junqueras en un debate televisivo en TV3, entonces por eso ellos no iban a apoyar a Iceta. Seguimos con los independentistas. Lo podemos adornar con toda la novela que queramos, pero yo creo que al final las cosas van por ahí. A Francisco Javier, porque precisamente se ha introducido hoy un elemento importante, la detención de Jesús Ternera, que siempre empiezan las especulaciones, ¿no? Oye, que haya ocurrido después de 17 años, ¿no?, de estar huido de la justicia, que se haya detenido ahora a 10 días de las elecciones y en pleno periodo de pactos, pues las suspicacias se levantan. Pero en cualquier caso, es verdad que los votos de Bildu no los va a necesitar el Partido Socialista, porque los detenidos no van a poder tomar posesión de sus actas y no serán necesarios. Pero seguirán, por tanto, como desligándose del Partido Socialista, o el PSOE desligando a los independentistas, tanto los catalanes como Bildu. O sea, se va a hablar de este tema en los próximos días también, ¿no? Sí, vamos, el Partido Socialista, dentro de la táctica cortoplacista, obviamente, de aquí al día 26... ¿Tú crees que es táctica? Sí. Hay una táctica y una estrategia, una táctica a corto plazo y una estrategia, obviamente, a largo. En el cortoplacismo sí le interesa desligarse al máximo. Los resultados del domingo que viene, sin embargo, sí van a hacer que tengamos una foto distinta completamente, y ya veremos si realmente, más allá de la composición de la mesa del Congreso, más allá de la presidencia y de la mesa del Senado, a la hora de la formación del gobierno, veremos realmente si la foto que tenemos actualmente va a seguir siendo o realmente alguien se va a mover dentro de esa foto. Parece claro que Ciudadanos sí tiene claro que no va a brindar su apoyo, pero claro, eso lo decimos ahora. Si el día 26, en un escenario donde Ciudadanos pueda conseguir comunidades autónomas o capitales de provincia gracias al Partido Socialista, habrá otro tipo de exigencias, y a lo mejor donde dije digo Diego, y viceversa. Con lo cual todavía podemos ver más movimientos. Por otro lado, al Partido Socialista le interesa la estabilidad que le puede dar un socio como Podemos, estabilidad parlamentaria, estabilidad para el gobierno, pero por otro lado, si eliminas de la ecuación a Podemos, tienes un campo de crecimiento hacia la izquierda y no hacia la derecha muy amplio. Ya hemos visto cómo ha fagocitado parte del voto de la izquierda. Si parlamentariamente
no dependes de ellos, también puedes crecer hasta ahí. Con lo cual, vamos a ver, el señor Redondo, el asesor del presidente, por dónde va marcando la estrategia. La táctica parece que es enfriarlo todo hasta el lunes día 27 y a partir de ahí vemos cómo eso. Y la estrategia nos puede sorprender el comportamiento de unos y de otros en cualquier sentido. La verdad es que hay mucho en juego, no solamente a nivel de las comunidades autónomas, sino también a nivel nacional. Y si no, pues que se lo pregunten a Pablo Casado también sobre ese liderazgo del que se ha hablado mucho después de los resultados y que puede ser también un punto de inflexión todavía más importante lo que ocurra en la Comunidad de Madrid. Vamos a ver un sondeo de opinión sobre qué puede ocurrir porque, según el que ha publicado el diario El Mundo, ocurriría que la izquierda podría ganar en la Comunidad Autónoma de Madrid y esto todavía pondría más en jaque el liderazgo del Partido Popular y entonces, pues bueno, a haber consecuencias bastante amplias, ¿no? No solamente eso, quien gobierna en comunidades como Murcia o Valencia o Baleares, que ha salido hace poco también, que podría haber un pacto ganar la izquierda, sino más consecuencias a nivel globales de los partidos, ¿no, Pablo? Hablamos en primer lugar del efecto que puedan tener los resultados del 28 de abril como tendencias, como efectos reforzadores o disminuidores de los resultados a nivel de comunidad autónoma o ayuntamientos. ¿Y por qué lo digo? Porque fundamentalmente entre las muchas líneas o muchos movimientos colectivos de gente tras unos resultados electorales, creo que en algunas regiones y también en Madrid pueden operar dos. Uno es que la sociedad española le parezca que ha castigado demasiado al Partido Popular. Que haya un sentimiento de culpa en la sociedad. Ese es el llamado movimiento underdog. Es como que una persona está recibiendo una paliza en la calle y digamos que el colectivo que está viendo lo que está pasando siente conmiseración. Entonces puede ocurrir que mucha gente diga, oye, este nuevo líder, Casado, lo hemos castigado demasiado electoralmente. Vamos ahora a, digamos, reforzar su liderazgo. Pero otra tendencia muy fuerte es subirse al caballo ganador. Y en ese caso, esa tendencia potencia mucho los resultados del PSOE. ¿Qué ocurre en Madrid? En primer lugar, parece que la líder del Partido Popular en Madrid está entrando a muchos charcos, haciendo muchos comentarios inadecuados, encajando mal en el perfil, y vemos cómo cada vez que interviene públicamente el partido pierde votos. En segundo lugar, es un bastión digamos, donde el Partido Popular ha sido hegemónico tantos años, que con el auge de Ciudadanos y también con un Partido Socialista reforzado, con un líder que tiene muy buena imagen, como es el señor Gabilondo, antiguo rector, pues parece que puede haber un vuelco y, desde luego, en un lugar como Madrid, dañaría sustancialmente el liderazgo de Casado. Sobre esas dos tendencias, ¿por cuál la apostáis vosotros? Porque, por una parte, en efecto, en las pasadas elecciones generales hubo un efecto concentración del voto de la izquierda, gente que no había votado, que se había abstenido y decidió votar al Partido Socialista, gente que había votado a Podemos, hubo 1 millón y pico de votos que se marchó al Partido Socialista, es decir, una concentración del voto de la izquierda y una activación en el Partido Socialista y una dispersión en la derecha, gente del Partido Popular que se marchó a Podemos o que se fue a la abstención. Visto eso, como dice Pablo, puede ser que un mes después, este próximo domingo, no siguiente, vuelva a ocurrir lo mismo, siga esa tendencia, o que le pase al revés, justo lo que le pasa al partido, que diga, no, oye, vamos a concentrar el voto, a reforzar el Partido Popular, porque si no, ya sabemos lo que ocurre. ¿Qué puede pasar? Sociológicamente es complicado, pero ¿qué puede ocurrir? Es complicado. Si vemos, por ejemplo, el caso de Madrid, que es el que tenemos ahora en la pantalla, lo que parece es que el voto de izquierdas no es que se concentre en el PSOE, porque Podemos se ha dividido en dos, pero sí suman lo suficiente, pero en el bloque de derechas, si observamos y vemos las encuestas también de los meses pasados, sí parece que el voto de centro-derecha se va concentrando más en Partido Popular y sobre todo en Ciudadanos, y Vox es el que parecía que en Comunidad de Madrid podía tener una expansión mayor, y parece que sí se concentra en esos dos partidos de centro-derecha. El Partido Popular, en el caso de Madrid, parece que no despega por las cosas que decía Pablo. Sin embargo, en otras comunidades probablemente sí que suceda eso, porque al final ayuntamientos y comunidades autónomas son las dos administraciones más cercanas y la gente tiende a buscar la seguridad dentro de sus expectativas, dentro de su posicionamiento ideológico, intenta buscar una seguridad. Entonces, lo normal es que se haga una
una reorganización del voto dentro del bloque. Y el gran perjudicado por el otro lado, que sería el lado izquierdo, va a seguir siendo Podemos. Tenemos los dos bloques antagónicos. Por un lado, el PSOE va a capitalizar el voto de izquierdas y por el otro lado va a haber un equilibrio Ciudadanos-Partido Popular. El Partido Popular va a subir respecto a los resultados de... ¿Tú crees? Sí, lo normal es que gane. Entre otras cosas, por dos elementos. Ciudadanos y sobre todo Vox no se presentan, sobre todo en las municipales, en una inmensa mayoría de municipios. Estamos hablando que en España hay 8.000 y pico municipios. En el caso de Murcia, por ejemplo, Vox no se presenta en 13 en 20. o en 20, sí, sí. y Ciudadanos en 19, otros tantos sí, 19. efectivamente tampoco se presenta. El votante al final, aunque tengas 3 papeletas, intentas al final lo mismo. Simplificar. Es más, la publicidad electoral que te llega a casa, mucha gente va con la papeleta desde su casa y coge el sobre que te ha llegado de publicidad del mismo, con lo cual se va a producir una concentración. ¿O bien? Si estamos hablando de la Comunidad de Madrid y en términos generales un poco, Sí. luego si eso ya Sí. hablaremos Descendemos a el Murcia. moderador quiere hablamos de Murcia, vamos. Pero como una reflexión general, un poco en la línea de lo que apuntabas, sí que, primero, el primer dato, unas elecciones autonómicas y municipales es muy raro, no decir que casi muy extraño que llegue al grado de participación que hubo en las elecciones generales del mes pasado. Es decir, estamos hablando, caso de Murcia, del 75, algo más del 75% del electorado que participó, cuando ese porcentaje no se alcanza en la región de Murcia en unas autonómicas desde el vuelco electoral del año 1995, que es cuando el PSOE deja el gobierno y Ramón Luis Valcárcel y el Partido Popular acceden a la presidencia de la comunidad y a llevar el Ejecutivo. Es decir, por encima del 75% luego ya no se ha vuelto a producir en unas autonómicas, perdón, por encima del 70% no ha habido elecciones autonómicas, insisto, en participación desde 1995. ¿Esto qué supone? Que vamos a entrar en un escenario probablemente el 26 de mayo con un electorado que viene ciertamente un poquito cansado ya de haber votado tan recientemente y con una tendencia a la baja en participación que yo creo es una estimación. Me atrevería a decir que se va a quedar en torno al 66-67% del electorado. Esto supone unos 8 o 9 puntos menos que en las generales. Y esto supone aproximadamente entre 60 y 70.000 electores, por ahí, sí, Javier, puede ser, que se van a quedar en casa. Es decir, que fueron a las generales, pero se van a quedar en las autonómicas y municipales en casa. La pregunta es, ¿qué electorado se va a quedar o qué mayor parte de esos 60 o 70.000 votantes se van a quedar en casa? Yo apuesto porque buena parte de ellos van a ser votantes de Vox, porque no hay más que ver la noche electoral del 28 de abril aquí en Murcia, cuando, bueno, pues evidentemente el votante de Vox tenía que estar amplísimamente satisfecho por haber conseguido una representación de nada menos que 2 diputados en el Congreso, y sin embargo el ambiente en esa noche electoral, en la sede, en el hotel donde Vox celebraba esa noche o los resultados o esperaba los resultados, un ambiente frío. Me decían los compañeros que estuvieron, un ambiente frío, ¿no? ¿Por qué? Porque las expectativas del votante de Vox eran muchísimo más ambiciosas de lo que realmente luego pasó. Y esto puede ir en 2 sentidos, y un poco en lo que apuntabas también, Pablo. Uno, que ese votante de esos 130.000 votos aquí en la región que obtuvo Vox, a la hora de las municipales faltan en los ayuntamientos y en las autonómicas, diga, bueno, esto no era lo que yo había esperado, aunque la cosa no fue mal, y se quede en casa, o bien regrese de alguna forma al Partido Popular, diciendo, bueno, más vale pájaro en mano, que se suele decir coloquialmente, ¿no? Es decir, me vengo un poco a lo que ya he conocido y voy a apoyar un poco la opción. Con lo cual ahí queda un margen de crecimiento al Partido Popular en las autonómicas con respecto a las generales. Pero ese margen también yo creo que lo va a tener Ciudadanos. Y creo que no lo va a tener tanto el Partido Socialista, y ya termino, Antonio, porque yo entiendo que el 25%, 24,9% del voto que obtuvo en las generales, subiendo 4 puntos y pico, viene un poco en la tendencia general de lo que pasó en el país, más o menos, y creo que va a haber cierto techo del Partido Socialista ahí, creo que no se va a ir por encima del 25% de voto, cosa que sí que creo que recuperará el Partido Popular. No mucho, pero recuperará. Por ilustrar lo que acaba de decir Joaquín, es la palabra a Pablo.
sondeos de hace 2 o 3 días, por ejemplo, del portal Electomanía, sobre qué ocurriría el día 13 en concreto, qué ocurriría aquí en la región de Murcia. Es un sondeo, evidentemente, y vamos a ver los gráficos, y en donde lo que se establece es, ahí vienen ustedes las tendencias, muy igualado, el Partido Popular estaría por encima, pero muy igualado el Partido Socialista y muy cercano Ciudadanos, y luego a bastante diferencia, ahí lo ven ustedes mucho mejor esa gráfica, luego Vox y por debajo Podemos con Izquierda Unida. Somos aparece con un 2% aproximadamente. La suma de Podemos y de Izquierda Unida podría ser similar a la de Vox, mientras que, como les digo, ese equilibrio ahí muy cercano, no sé qué le parece a Pablo, y además meto un elemento. Ahí se ve que el Partido Popular está por encima del Partido Socialista. También lo decían los sondeos en víspera de elecciones generales aquí en Murcia, pero no pasó así del todo. Y le pregunto a Francisco Javier después porque lo ha estado analizando. Pablo. Bueno, simplemente por el placer intelectual de matizar, aunque estoy de acuerdo con el análisis que ha hecho Joaquín, pero es interesante porque ha hecho una presunción, Joaquín, que yo comparto, pero que no obstante rebaten algunas encuestas. Por ejemplo, Joaquín ha asumido que no va a haber una alta participación. El CIS, en el último estudio del CIS, que ahora diré, no me parece muy fidedigno. Está hecho de antes de las generales. Sí, por eso digo que no me parece muy fidedigno, pero no obstante, lo señalo, yo digo por matizar. Apunta que un 81% de los murcianos tienen decidido ir a votar. En segundo lugar... 81. 81. Eso no tendría 81, referencia histórica, 81, creo que en toda la democracia. 81 como que seguro que van a ir a votar. Han respondido, seguro que voy a ir a votar. Pero no en participación. Bueno, vamos a ver. En segundo lugar... Ya digo, estoy matizando porque comparto tu análisis. Matizo porque el CIS, como tiene ese dato, pues lo matizo. En segundo lugar, también me ha sorprendido porque yo no vi esa situación, no la vi porque no la vi físicamente, no vi la televisión, no vi la sede de Vox en Murcia. Pero yo todavía me tengo que pellizcar para creer que Vox pudiese, aquí en Murcia, gestar el mismo número de diputados que el PP. O sea, yo todavía tengo que creérmelo. O sea, que el PP consiguiese 2 diputados, Teodoro García, la señora Borrego, y que Vox, un partido de nuevo cuño, tenga en Murcia 2 diputados, y es algo que me resulta increíble, ¿no? Y que no estuviesen lanzando confeti, me resulta increíble, aunque me lo creo que entiendo lo que acabas de contar. Y luego, por otra parte, ¿dónde van a votar los votantes de Vox que no pueden votar a Vox en las municipales? Porque, pues la verdad es que yo no sé si el votante de Vox en las municipales va a votar contra el PSOE, si va a votar con el PP, porque es un misterio, eso es un misterio grandísimo, donde en 20 municipios de Murcia no hay representación de Vox. Esos votantes, entre otros Torre Pacheco, donde ganó Vox, ganó el voto de Vox en las generales. Y ahí no hay representación de Vox. ¿A quién va a votar Vox? ¿Va a votar contra alguien, contra el PSOE? ¿Va a votar por, digamos, el partido del que nace Vox, sociológicamente hablando, que es el PP? Eso me interesa. Y luego, ¿qué encuestas tenemos hoy respecto a Murcia? Si uno toma el resultado trasplantado de las generales a las regionales, que ahí no le doy mucho valor, daba empate entre PP y PSOE a 11 escaños en la Asamblea Regional, y le daba 9 a Ciudadanos y le daba 8 a Vox y 5 a Podemos. Pero si uno utiliza el último trabajo demoscópico que hizo el CIS antes de las elecciones del 28A, porque no había tiempo para hacerlo después, y que por lo tanto no es muy fidedigno, porque nadie conocía los resultados, vemos que el PSOE, la horquilla va de 14 a 17, o sea, era el ganador con contundencia, no empataba, como sería el resultado trasplantado lineal, literal, de las presidenciales. Vemos cómo el PP perdía, no ganaba, cuando hoy parece que podría ganar, como se ve en ese estudio que tú has presentado, y por lo tanto, en todo caso, dicho esto, no le doy valor ni a la encuesta, al trasplante de votos, literal, de las presidenciales a las autonómicas, ni tampoco le doy un valor absoluto al trabajo del CIS, porque sucedió antes de las elecciones. Pero lo que al final va a ser decisivo, el único factor decisivo aquí, es a quién va a apoyar Ciudadanos. Y como vino el señor Caricano, que es el líder a las europeas y hombre fuerte en el partido, a Murcia, y acaba de decir
que de ninguna forma vayan a apoyar al PSOE, pues sabemos quién va a ganar las elecciones. Vamos a completar la información. ¿Quién va a ser presidente? Vamos ¿Quién va a ser a presidente? completar lo que dice Pablo precisamente con sondeos, porque El País lo ha hecho y ha hecho un cuadro, una gráfica bastante interesante respecto de lo que ocurrió, un cuadro sobre lo que ocurrió en 2015 y también los sondeos que hay ahora mismo. Ha juntado el del sondeo del CIS, el de Metroscopia y luego una media también. Vamos a ver ese gráfico, Francisco Javier, nos echas una mano, porque según ese gráfico, fíjense ustedes los dos bloques, el bloque gris, que es el, digamos, bloque de la izquierda, el bloque azul de la derecha, y lo que estaría ocurriendo a día de hoy es que crecería el bloque de la derecha. En 2015, el 42% de los votos en las autonómicas se fueron a la izquierda y el 50% a la derecha, y a día de hoy, pues según el CIS sería 44-51, según Metroscopia 43-53, y según intención de voto ponderada, y ya eso todavía se dispara muchísimo más. Yo no sé si esto es, en cualquier caso, respetando a quienes hacen los estudios que lo hacen sobre la opinión de los ciudadanos, hasta qué punto es fiable, Francisco Javier, esto de los bloques y quién capitaliza cada bloque. Claro, vamos a ver. Si nos vamos más allá de las encuestas, nos vamos a los datos que tenemos. Los más cercanos son de hace 3 semanas, que fueron las generales. El bloque de la derecha, ese bloque de la derecha ganó ampliamente, por 472.000 votos frente a 269.000 del bloque de izquierda. Pero no fue el partido más votado, ninguno de derecha. No, efectivamente. Pero ahí es donde entra en juego la fórmula de reparto de escaños y donde entra en juego la concentración o la dispersión del voto. ¿Por qué gana el Partido Socialista? Porque el Partido Socialista en la región de Murcia, el 26 de marzo, fagocita gran parte del voto de izquierdas. Sin embargo, el voto de derechas se fragmenta. Por otro lado, hubo un incremento de la participación, aproximadamente esos 10 puntos significaron 10 y medio, unos 130.000 votos, pero vemos que podíamos analizarlo y veíamos que realmente el bloque, la abstención, porque hay gente que normalmente era abstencionista, que más se movió, fue dentro del bloque de derecha, pero se dividió excesivamente el voto, con lo cual favoreció al Partido Socialista, que sí rentabilizó el voto de izquierdas, pero el de derecha se dispersó. Aún así sumaría para acción de gobierno. Si lo trasladamos a lo que puede ocurrir dentro de 15 días... Cómodamente. Sí, ¿no? En principio, cómodamente. Y probablemente, si hay esos reajustes de los que estamos hablando, probablemente sea una suma suficiente para que haya 2 partidos simplemente en el gobierno, o en coalición, o, como hemos tenido en esta legislatura, un partido con el soporte parlamentario de un segundo partido sin necesidad de tener al otro partido de la izquierda. Perdón, de la derecha. Lo que pasa es que por el otro lado tenemos también que tenemos a Ciudadanos, que es el jugador central que puede decidir esa estrategia o puede optar por decantarse hacia el Partido Socialista. Le doy la palabra a Joaquín porque decía, oye, Garicano dice pero... Claro, porque, hombre, vamos a ver, yo creo que Ciudadanos, hasta que no pase el 26 de mayo, evidentemente no va a desvelar cuál va a ser su intención. No debería su ser línea. así. Debería estar obligado los partidos políticos porque piden la confianza del ciudadano. Ya, pero hay una intención, ahora mismo la intención en la que insiste, porque ha visto posibilidades Ciudadanos, es bueno, pues pasar en intención de voto, pasar en apoyos electorales al Partido Popular. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahora que tiene que mantenerse si esa es que tiene que mantener Ciudadanos si esa es la tesis que pretende y esa es la estrategia que marca Albert Rivera? Dice, yo no voy a desvelar con quién voy a pactar porque mi intención y mi interés, ahora mismo mi mensaje, por otro lado, es decir, no voy a pactar con el Partido Socialista, ¿por qué? Porque mi intención es presentarme ante el electorado como un partido de centro-derecha. ¿Y dónde está mi caladero de votos si yo digo que no voy a pactar con el PSOE? Pues obviamente en el caladero del Partido Popular. Luego, a mí me interesa ahora mimetizarme lo más posible con la tesis contraria al Partido Socialista del Partido Popular. ¿Para qué? Para obtener votos, porque ¿cuál es mi intención de estas elecciones? Mi intención última es ser el primer partido, o el partido hegemónico del centro-derecha, a costa del Partido Popular. Si eso no lo consigue Ciudadanos y no se consiguen determinadas autonomías y ayuntamientos, ¿qué pasó? Es que en la Comunidad de Madrid es la segunda fuerza en las elecciones generales. Ya ha pasado al Partido Popular en Madrid. Con lo cual,
claro, Rivera ve esos datos, ve el crecimiento de Ciudadanos en muchas autonomías, en muchos ayuntamientos donde también Ciudadanos pasa al Partido Popular en las generales en intención de voto y dice, voy en la línea correcta. Si lo consigo, ya veré luego cómo yo negocio las formaciones de gobierno, porque yo entonces pasaría a ser la segunda fuerza y el principal partido, o bien de la oposición, o el partido con posibilidades de formar gobierno, por ser la opción de centro-derecha más votada. Si lo consigue, lo hará. Si no lo consigue, vamos a ver qué pasa. Yo dudo que si no consigue, por ejemplo, en la región de Murcia, pasar al Partido Popular, que lo tiene complicado, porque tendría que hacer más de 40.000 votos. Sí, 40, bueno, Javier, si nos vamos 40, a los datos ¿no? de las autonómicas, se queda 40 o 50.000 votos, 30. ¿no? Unos 30.000 votos, es decir, necesitaría 30.000 votos o 30 y tantos mil votos más que el partido que sacó en las generales para ponerse en unas autonómicas, extrapolando los datos, por encima del Partido Popular. Si no lo consigue, vamos a ver qué pasa. Yo ya no mantendría tan absolutamente que Ciudadanos no va a pactar con el Partido Socialista en la región si hay posibilidades de que formen o un gobierno en solitario del Partido Socialista, pero con, como hizo en la anterior legislatura y en este anterior mandato, con todo un documento en el que yo demuestre a mi electorado que soy capaz de domar, permítaseme la expresión, amansar ese lado izquierdoso del Partido Socialista, a traerlo hacia una política de centro gracias a que estoy yo, que es un poco lo que ha vendido del partido en el Partido Pero Ciudadanos Popular, ¿no? necesita entrar en el gobierno después de estar 4 años a la sombra. Bueno, no lo sé. Claro, pero no lo sé. en ese escenario entran dos actores más, que son Podemos e Izquierda Unida, que parece ser que Izquierda Unida vuelve a obtener representación parlamentaria. Para que el PSOE lograse obtener el gobierno de la comunidad... Valdría una abstención de Podemos. Siempre y cuando los resultados... No hace falta un apoyo. Estamos hablando que si el Partido Socialista se queda, ahí hemos visto, no sé si lo hemos llegado a ver, la encuesta de Metroscopio, de Electomanía, creo que eran 11 diputados los que le daba, al igual que a Ciudadanos, que estamos hablando que los dos tienen 11. El PP creo que eran 12, efectivamente, aquí lo tenemos. Es que necesitarían el concurso de Podemos. Y parece que el agua y el aceite normalmente no se Oye, dos elementos no se casan. es importante que tú Con una puntualices. abstención en el momento de la... Perdona. Sí, sí. Una abstención en el momento de la formación de... Claro, pero es que si tú y yo o la tenemos, designación del presidente de la tenemos comunidad, los mismos diputados, y luego aunque ya tú lo hayas vemos. tenido algo de porcentaje más, ¿por qué vas a ser tú el presidente y no yo? Claro. Dos elementos correctores importantes, Francisco Javier. Uno de ellos, ¿qué pasa con, ya no es solo Podemos, es Podemos Izquierda Unida? Efectos que puede tener. Y dos, circunscripción única. ¿A quién perjudica y a quién beneficia? Esos dos elementos. Que yo creo que fue un gran error de ciertos partidos políticos en su momento. Sí. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos por el tema de la circunscripción única. Sí. Aquellos que propusieron la circunscripción única y que se salieron con la suya, yo creo que hoy algunos se se rasgan las vestiduras Lo porque propusieron probablemente... los minoritarios, pero lo apoyó el Partido Socialista, que puede ser perjudicado. Claro, Ciudadanos, que fue el principal impulsor, probablemente ahora se vería beneficiado si hubieran seguido las 5 circunscripciones. El Partido Socialista vemos que le perjudica ahora totalmente. Pero es que a eso le sumamos el tema de la bajada de la barrera electoral también. Bajó de 5 a 3. Con lo cual, Izquierda Unida, en el hipotético caso de que logre entrar, lo veíamos por ahí también, lo haría justo con el 3, algo, efectivamente. Con lo cual, ese diputado, ¿a quién se lo quitas? Al PSOE. Probablemente La ley 2, ¿no? Efectivamente, probablemente venga de ahí. Sin embargo, el PSOE, a su vez, se ve beneficiado por la fragmentación del voto de Izquierda Unida y de ahí va a haber cierto Bueno, en equilibrio. primer lugar, la circunscripción única creo que mejora la calidad democrática de la representación en el Parlamento. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, por ejemplo, en clave nacional. En las elecciones en las que Izquierda Unida desapareció del mapa, tuvo un millón de votos en el mapa nacional y tuvo un escaño. Mientras que los partidos catalanes
con 300.000 votos, tenían 5 escaños porque era un voto concentrado. Con lo cual, aquí en el mapa murciano, yo veo que eso era justo y era necesario ese cambio. En segundo lugar, como tú has señalado bien, hasta ahora, por ese umbral del 5% del voto para poder tener representación en la Asamblea, al rebajarlo a 3, pues de pronto esta coalición de partidos llamado Cambiar la Región de Murcia, porque no se llama Izquierda Unida, se llama Cambiar la Región de Murcia, donde hay una amalgama de plataformas, de grupúsculos, de partidos pequeños, pues ahora apuntan a 1 o a 2 diputados y se les prevé un 4% del voto. Bueno, pues me parece también razonable que si tienen ese nivel de apoyo, tengan ese nivel de representación. No sé hasta qué punto la muerte de un líder como el señor Pujante también ha resucitado un poco, que fue el líder de Izquierda Unida tanto tiempo, el año pasado, también ha resultado un poquito esa imagen de Izquierda Unida con una cierta nostalgia. Joaquín, tú que estás ahí en el medio de comunicación, estás en la radio, a pie de la noticia, ¿hasta qué punto todo lo que venimos hablando hasta ahora en este programa, en clave nacional, en clave estrategia y los medios de comunicación nacionales, eclipsan cuestiones autonómicas o municipales? Que han pasado muchas cosas, porque ¿qué ha pasado estos 4 años en el Partido Popular y en la presidencia de la Comunidad Autónoma? ¿Y qué ha pasado en el Partido Socialista con el cambio que ha habido? ¿Y qué ha pasado con los conflictos que hubo en torno a Podemos y la aparición de Vox y en la acción de gobierno y en la acción de la oposición? Todo este análisis cuesta trabajo, sustraerse a lo general y hablar de... ¿Estás hablando desde el punto de vista del electorado o de los medios? Sí, de los medios de comunicación, y los mensajes. ¿Se analiza realmente? ¿Se habla...? No, yo creo que estamos mirando hacia adelante. Cuesta, ¿no? ¿verdad? Miramos hacia adelante, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? A ver qué es lo que pasó, sí. o por Digo, qué no, pero para hemos llegado a las circunstancias de lo que pasó. Yo quería añadir, en torno al pasado y a lo que planteabas un poco y a lo que estaban hablando Javier y Pablo, era apuntar que yo no sé hasta qué punto o hasta qué medida lamento el tema de que hayan desaparecido las circunscripciones en la ley electoral autonómica. Y lo digo por una razón. El concepto de esta comunidad autónoma está basado en un principio digamos, de reparto administrativo sobre la comarca, ¿no? El concepto de la comarcalización. Una asamblea regional que dependía de ciertos diputados de las comarcas, lo que hacía era que esos diputados y esos partidos se preocuparan, porque lo tenían que hacer si luego querían tener los votos en las siguientes elecciones, de atender determinadas reivindicaciones comarcales del altiplano, sobre todo de las más desfavorecidas, digamos, noroeste y altiplano. Altiplano, noroeste, que de esa forma, de alguna forma, levantaban el dedito y decían, bueno, aquí estamos, ¿no? En una asamblea regional donde todo eso ha desaparecido, donde ha desaparecido esa comarcalización, ¿qué atención van a tener estas comarcas o determinadas localidades desde el punto de vista del trabajo legislativo en la Asamblea y por correa de transmisión del trabajo del Ejecutivo? Con lo cual yo creo que ahí va a haber parte de la región que va a salir perdiendo con esta nueva forma de estructura del Parlamento. Lo digo como reflexión. Hemos salido a la calle, ya que no ha contestado Joaquín. No he contestado. Hemos salido a la calle y sí que han contestado algunos ciudadanos. Hemos hecho hemos recogido opiniones sobre que hicieran ese esfuerzo. Vamos a dejarnos de todo esto, de las estrategias, pero que es lo que manda sin duda alguna. Y que los ciudadanos dijeran, oye, ¿qué me preocupa o qué le pido? Tanto a quienes pueden gobernar la región de Murcia como en Murcia capital. Entre otras cosas nos han dicho lo siguiente, escúchenlos. Quizá a lo mejor más salir un poco del centro de Murcia y dedicarse más a las zonas periféricas. ¿La región en qué debe mejorar? Pues debe mejorar en transporte, en atención a la tercera edad, en servicios sociales, en el Mar Menor que está hecho una porquería, en fin, todos lo sabemos. En la educación, en la sanidad, que mejoren, que haya más puestos de trabajo. ¿Y en la ciudad de Murcia qué debería mejorar? Sí, que mejoren las pedanías. Y siempre el empleo es una buena cosa para arreglar. Sí, mejorar el transporte, la carretera también un poco, arreglar el tráfico. A ver si las cosas que hay pendientes se quedan resueltas, como por ejemplo lo del tren, que eso ya va siempre, lo que es lo del trasvase también, que siempre hay las polémicas, todo lo que hay así enquistado, a ver si lo soluciona. Servicios sociales, atención a las pedanías, no solamente al centro de Murcia, el empleo, son algunas de las cuestiones que nos han dicho estos ciudadanos que han escuchado ustedes y algunos más. Vamos a escuchar alguna opinión más. Creo que el tema del transporte en Murcia es bastante importante, sobre todo lo que son los aparcamientos,
porque con el carril bici y demás se han estado disminuyendo las plazas de aparcamiento, ¿no? Y pues eso estaría bastante bien. Y pues también lo que es el tema del agua, habrá que hacer algo, ¿no?, respecto a ello. Pues yo sobre todo la cosa que veo más en la región es el hecho de la gran pobreza que tenemos o la gran desigualdad. Entonces yo creo que un presidente de la futura región de Murcia debería tener muy en cuenta eso. La ciudad de Murcia tiene el problema que muchas veces siempre miramos hacia el centro, hacia el centro, hacia el centro, y somos muchísimas pedanías, hay mucho más allá del centro. Tanta cosa hay, muchísimas cosas. Sí. Sobre todo, una relación humana, servicios sociales que están flojísimos, educación. Se habla mucho de educación, pero se hace poco. Pues que haya trabajo para todos y bueno, que los servicios mínimos de educación y sanidad estén cubiertos a nivel público. ¿La ciudad de Murcia en qué debería mejorar? Pues bueno, hay muchas cosas que mejorar, pero yo creo que la ciudad de Murcia una de las cosas que más necesita es tener un impulso turístico, que no lo tiene. Lo tienen las playas, pero la ciudad en sí, pues yo creo que podría explotarse más. Bueno, parece que hay cosas interesantes y cercanas, ¿no? Pegado. Atención a las pedanías, el empleo, servicios sociales, sanidad. Uno escucha ciertas palabras recurrentes. Sí. Y cerrar cosas que hay pendientes. Están enquistadas. Transporte, pedanías. Es cierto que a veces hay una cierta confusión en qué hace cada administración. Temas de agua, temas de que llegue el AVE a Murcia, no depende del alcalde, ¿no? Pero son cosas cercanas, ¿eh? Sí, son problemas que la gente percibe como que le afectan, ciertamente le afectan. Creo que está bien, creo que la gente se siente implicada, tiene nociones de lo que tiene que cambiar. Me ha gustado mucho la referencia a la educación, porque la región de Murcia tiene que cambiar su modelo productivo, tiene que producir profesionales para nuevas industrias, tiene que reconvertirse. El turismo, la idea del turismo me ha parecido muy interesante para la ciudad de Murcia, y es cierto que yo creo que hay un esfuerzo desde el municipio para hacer más atractiva, y desde el concejal del ramo, para hacer más atractiva Murcia, y se ven más turistas. Yo creo que se ven más turistas, porque es una ciudad amable, pero ciertamente hay muchísimas cosas que hacer y muchos problemas. ¿Qué parece? Lo fundamental que vemos del sentir de la gente es como lo que decíamos antes, como sienten que tanto ayuntamiento como comunidad autónoma, imagino una comunidad uniprovincial, esa cercanía, y por eso demandan cosas, hemos visto el tema de infraestructura, de transporte, de tal, cosas que son muy cercanas. El tema está, ¿cómo va a influir esos temas enquistados? Hablaban ahí, por ejemplo, del soterramiento del tren. Soterramiento del tren que anoche ya la Bivalva estaba en el paso de Santiago el Mayor a eso de la 1 de la mañana, ya estaba prácticamente en el paso, y han estado prácticamente gran parte de la noche, curiosamente, se ve que quieren llegar a la estación de aquí al domingo. Un poco con prisas. Sí, a costa del sueño de los demás. Pero bueno, pero es importante, y lo realmente importante es que se haga. Parece que se va a ser la gran apuesta, tanto de unos como de otros, de ir cerrando ese tipo de temas. Nos va a quedar el tema del trasvase, que también ha sido recurrente. Hay que cambiar el modelo productivo, pero el sector agroalimentario tiene un peso importantísimo, y obviamente tendremos que ver qué partido defiende mejor o peor o soluciona mejor ese tema. El tema de infraestructura, más allá del AVE, es necesario el tema del aeropuerto, impulsarlo o ver realmente hasta qué punto va a servir de impulso también al sector turístico, el puerto de Cartagena como puerto de turismo, potenciar no solamente la ciudad de Murcia, sino ciudades como Caravaca, quinta ciudad santa del mundo, y puede ser un polo de atracción tremendo que parece que no se potencia lo suficiente. Es decir, que hay una serie de temas que son recurrentes, es verdad, pero que parece que en esta legislatura pueden tener un impulso, y si lo tienen, pueden servir para ese cambio de modelo productivo. Y después tenemos los otros temas recurrentes, como son educación y sanidad, que parece que ni unos ni otros, viendo además debates de los que se han ido produciendo estos días, realmente tienen claro cómo mejorar la sanidad o cómo mejorar la educación, porque Joaquín, los pies en la tierra.
Sí, eso iba a estos decir, ciudadanos. porque os he oído a los dos cambiar el modelo productivo Sí, y eso es como comentarlo. si llegara Claro, alguien con pues- una varita mágica y dijera, bueno, de aquí a un año cambiamos el modelo productivo de esta región, que quitamos o pasamos a tener un papel secundario en agricultura y turismo y vamos a hacer punteros en nuevas tecnologías y en, digamos, en generación de empresas. Ahora ya se dice 5.0, me parece que es, ¿no? Ya hemos sobrepasado el 4. Vamos a ver, es decir, hay cosas que se pueden hacer o que se pueden acometer en un corto plazo de lo que supone para determinadas acciones de gobierno 4 años. Yo voy a poner un ejemplo, porque era una de las cuestiones que además planteaban algunas de las personas entrevistadas, el transporte, ¿no? Sí. Algo tan básico. Si queremos cambiar el modelo de lo que se conoce como la movilidad urbana, ¿no? Que luego tiene que ver y está entroncado con el medio ambiente, con el hecho de que respiremos mejor en el centro de las ciudades. Bueno, hay una tarea ingente en la que si hay voluntad se pueden llegar a metas tan sorprendentes como las que yo conocí hace poquito en el País Vasco. Fijaros, con dos, no sé si pasa en el caso de Vitoria, pero es decir, con dos haciendas forales distintas, porque la Diputación Foral de Vizcaya tiene su propio régimen tributario con respecto a la Diputación Foral de Guipúzcoa, y sin embargo un ciudadano de Bilbao con una tarjeta de transporte emitida en Bilbao o un ciudadano de San Sebastián con una tarjeta de transporte emitida en San Sebastián, se puede montar en el transporte público de San Sebastián, se puede montar en el transporte público de la provincia de Guipúzcoa, y si pasa a la provincia de Vizcaya con esa misma tarjeta se puede desplazar en los autobuses de Bilbao o en los autobuses interurbanos, o puede utilizar en Vizcaya el transporte público. Es decir, si algo tan complicado como poner de acuerdo dos haciendas tributarias distintas, con empresas distintas que tributan en provincias distintas dentro de una comunidad autónoma, han sido capaces, incluso administraciones, ayuntamientos, diputaciones, de ponerse de acuerdo para que un ciudadano tenga la comodidad de con una tarjeta, un bono, transporte, pueda indistintamente en dos provincias del País Vasco moverse sin ningún tipo de problema, que da lo mismo que la cargue aquí que la cargue en otro lado. Es decir, será algo más sencillo quizás aquí que en la comunidad autónoma de la que se lleva hablando muchísimo tiempo, lleguemos realmente a un transporte comarcalizado, ya no digo provincial, vamos a dejarlo comarcalizado, ¿no? Unitario. Es decir, es que incluso local. Que eso, si vamos a la área metropolitana de Murcia, tenemos dos compañías y que no sé. Eso, es decir, que tan complicado parece para las administraciones, es tan necesario para los ciudadanos, es tan necesario para avanzar en esos aspectos de la movilidad urbana de la que hablamos, que habría que poner más voluntad por parte de las administraciones. Es decir, hay tareas más inmediatas y, digamos, más al alcance de la mano que decir, vamos a cambiar el modelo productivo de esta región. Yo quiero recordar que no somos candidatos. Quiero recordar que no somos candidatos. Que habéis hablado. Lo digo porque venimos a a analizar las elecciones y no queremos hacer de candidatos vicarios, y por lo tanto yo no le voy a dar consejos a los políticos. Pero sí que me parece que respecto a las municipales, que hemos entrado de las nacionales, me parece que hay una serie de incógnitas interesantes aquí en Murcia, en la región de Murcia. Una la hemos señalado antes, es a qué partido van a votar esos votantes de Vox que se quedan huérfanos en sus municipios. A qué alcaldes, a qué candidatos. En Torre Pacheco, donde, por ejemplo, hubo tanto voto de Vox. Pero los grandes focos sí van a estar en Murcia, Cartagena, Lorca. Sí, no, cierto, pero no van a estar en 20 municipios. La región de Murcia tiene 45 municipios, con lo cual en 20 no están, y en algunos no son pequeños municipios. Esa es una primera incógnita. Pero hay otra segunda. Hay un elemento constatable. Parece que el PSOE va a crecer mucho a nivel municipal, también autonómico, pero a nivel municipal también. Pero hay un tercer elemento curioso. Es que, aunque el PSOE parece determinado a crecer municipalmente en Murcia, luego hay muchos ayuntamientos importantes dirigidos por el PSOE, Alhama, Caravaca, Águilas, etcétera, donde alianzas de Ciudadanos, PP y Vox, cuando está Vox, pueden cambiar el signo de la alcaldía, ¿no? Por eso es muy interesante, porque no sabemos a quién van a votar los huérfanos de Vox en sus municipios. Sabemos que el PSOE va a crecer, pero también sabemos que muchos municipios importantes, si hablamos de 10 o 12 municipios importantes, como Alhama, Caravaca, Águilas, etcétera, coaliciones de esos partidos de la derecha los pueden desalojar. Así que va a ser interesante ver cómo se van a producir alianzas a nivel municipal en algunos de esos municipios relevantes de Murcia. Un apunte nada más, ya para terminar, dos cuestiones, pero muy brevemente. Y tenemos elecciones europeas.
Claro. ¿Y la europea qué? ¿Y la europea qué? O sea, tenemos, habrá que votar europea y seguramente ayuda a lo que está diciendo Pablo, a que haya una concentración de partidos bueno, los partidos minoritarios, los regionales desaparecen ahí, ¿no? Tener en cuenta. Sí, además, las europeas son como el patito feo cuando realmente en las elecciones europeas es donde nos jugamos realmente la final de la Champions, porque es de donde nos vienen determinados la mayoría de las normas con las que nos regimos en nuestro día a día, desde la alimentación al uso de las tecnologías, todo nos viene desde ahí, sin embargo quedan en un segundo plano. Sin embargo, si nos bajamos al terreno, vemos que el interés del ciudadano, Bruselas queda muy lejos. A Bruselas parece que seguimos en el siglo XVII o XVIII y llegar a Bruselas nos sigue costando meses de viaje. Con lo cual queda ahí ni siquiera las propuestas las conocen los ciudadanos, yo creo que no se conoce prácticamente ni siquiera a las candidaturas de los distintos partidos, máxime cuando, por ejemplo, en la región de Murcia hemos pasado de tener representantes en el Parlamento Europeo, ahora hay un murciano que va en listas, creo que desde el Partido Socialista, efectivamente, 22 pero sin expectativa, con lo cual queda como algo tan lejano. Joaquín, pero habrá que votar, influirá. Sí, por supuesto, hombre, influir, es decir, al final yo creo que va un poco en la línea de que la papeleta de las municipales y autonómicas al final va a ser una correa de transmisión sobre las elecciones europeas, pero es lamentable que no nos tomemos más en serio lo que son unas elecciones al Parlamento Europeo, por todas esas políticas que luego acaban influyendo en la vida diaria de los ciudadanos. El hecho de que dejemos de tener bolsas de plástico en los supermercados, pues parten de decisiones que en su día salieron del Parlamento Europeo y tantas políticas en materias ambientales que vamos a ver en los próximos, las famosas directivas del agua, todo esto al final tiene su punto de nacimiento en decisiones del Parlamento Europeo. ¿Qué pasa? Que los primeros que no ponen interés en las propias elecciones son los propios partidos. Cuando componen sus candidaturas nacionales digamos, iba a decir... Casi ya no pasa con el Senado, europeas. Y una cuestión para terminar, hemos hablado de sondeos, en los próximos días vamos a conocer uno bastante potente, le doy palabra a Pablo Olesa, porque se ha creado en su facultad una unidad, un centro de estudios que ya venía trabajándose en el ámbito de la demoscopia, pero que ahora va a profundizar y va a poner encima de la mesa un estudio importante para este próximo domingo. Pablo. Efectivamente, la universidad ha querido dotarse de una herramienta, un observatorio español de estudios demoscópicos. Ese Observatorio Español de Estudios Demoscópicos viene de una tradición dentro de la universidad y dentro de la Facultad de Comunicación, de trabajos que se han ido realizando para empresas, de trabajos de reconocimiento de producto, estudios de mercado, sondeos. Al mismo tiempo existe una asignatura obligatoria en la carrera que es opinión pública. Tenemos un programa, un máster de comunicación política y por tanto nos ha sido relativamente fácil, porque ya había un grupo de investigación en comunicación política, armar este Observatorio Español de Estudios Demoscópicos que se ha marcado como objetivo, de una manera seria, neutral, rigurosa y científica, plasmar la intención de voto de los murcianos para las elecciones del 26 de mayo a nivel regional y en algunos municipios, y hacer de manera científica un contraste de cómo votaron los murcianos el 28 de abril para las presidenciales y cómo tienen previsto votar el día 26 de mayo. Estamos ilusionados porque creemos que hemos hecho muy buen trabajo en cuanto al desarrollo de la ficha de sondeo, es decir, la batería de preguntas que se va a hacer a 1000 ciudadanos murcianos, que se está haciendo hoy mismo, y estamos contentos también de que vamos a apurar todo lo posible hasta el último momento para tener datos fidedignos, cerrados y cercanos a las fechas últimas, que es el día 20 de mayo, que permite la ley para dar a conocer este tipo de estudios. Estamos ansiosos de poder dar a conocer, distribuir y libremente informar a la opinión pública para que tenga también como elemento de valoración, elemento para estar bien informados, que es un derecho que señala la Constitución a la hora de ir a votar o a la hora de conocer las tendencias que existen en nuestra sociedad murciana. La verdad es que la facultad, en efecto, la dinámica que llevan realizando y el encaje de ese Observatorio Español de Estudios Demoscópicos es fundamental. Yo creo que esta mesa también, porque Francisco Javier López va a hacer un trabajo ahí importante. Joaquín echará una mano también en alguna cuestión que otra. Y además es una iniciativa impulsada por el presidente de esta Universidad Católica, José Luis Mendoza,
para hacer una aportación a la sociedad que consideramos que es interesante. Daremos a conocer esos resultados. 1.000 personas están siendo encuestadas para darlos a conocer. Va a ser todo un lujo para la región, poder contar incluso pues eso, estos días con hasta dos, ¿no? Dos sondeos además, de intención, cosa que no pasa en muchas comunidades autónomas, con lo cual el esfuerzo que se hace desde la Universidad Católica está fantástico. Es grande. Y con la inmediatez pegado lo más posible ahí a la jornada. Porque el lunes es el último día para que se puedan publicar. Pero luego lo podéis seguir haciendo como se hace en una otra página, ¿no? Con naranja, brócoli, la berenjena, el brócoli, la frutería de Andorra. Acabamos ya, el próximo jueves volveremos, será el último programa que hagamos sobre también esta campaña electoral. Recuerden que este próximo domingo, no el siguiente, serán las elecciones. Este domingo, por cierto, hay más presencia, y fin de semana, sábado y domingo, de líderes nacionales allá en la región de Murcia, importantes. El jueves haremos programa también con contenido informativo, hay también entrevistas a líderes locales y regionales en Popular Televisión. Y el domingo de las elecciones haremos un programa especial para darles a conocer a ustedes, para hacerle un seguimiento de la noche electoral y contarle también los resultados. Gracias a los tres por haber estado aquí esta noche. Gracias. A vosotros, y volveremos el próximo jueves. Gracias a ustedes también. Buenas noches.